¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, en la que comenzamos haciendo referencia, por supuesto, a los muchos datos macroeconómicos que se han conocido en los últimos días, datos que en general tienen como fuente al INDEC y que marcan, por ejemplo, que las importaciones este año están creciendo a un ritmo mayor que las exportaciones y por lo tanto la Argentina, está acumulando ya un déficit comercial en los primeros 5 meses del año de casi 2.000 millones de dólares. Ciertamente un reflejo bastante claro, ¿no?, de lo que es el atraso cambiario que la mayoría de los analistas económicos de alguna manera observan en la economía argentina. También se conocieron datos que tienen que ver con el déficit del sector público, otra de las variables a corregir, ¿no es cierto? Usted sabe que el gobierno está encarando esto con una estrategia gradual que se irá proyectando en los próximos años, que tenderá seguramente a racionalizar el gasto y al mismo tiempo, aprovechar el crecimiento esperado de la economía para reducir el tamaño del déficit en relación al Producto Bruto Interno de la economía argentina. Pero sin duda, uno de los datos más interesantes que se está analizando a esta altura del año 2017 es el que tiene que ver con el ritmo de la actividad económica, ¿no es cierto? El tema inflación parece haber entrado en un camino claramente descendente, por lo menos con el último dato del mes de mayo. Hay incluso algunas estimaciones que marcan que esa desaceleración de la suba de los precios continúa incluso durante el mes de junio, que estamos ya a punto de cerrar la semana próxima. Por lo tanto, el tema de la actividad económica sigue siendo la principal preocupación, ¿no es cierto? Más allá de que hay datos que revelan claramente que la economía se ha venido recuperando desde, le diría, el tercer trimestre del año pasado. Por supuesto que lo que interesa es ver qué sectores están andando bien, cuáles mal y cuál es el ritmo de esa recuperación. Así que tenemos, por ejemplo, estos datos que usted ve ahora en pantalla y que tienen que ver con la información oficial. Estos son datos del INDEC al primer trimestre del año, que, conocidos en la semana, marcan, según todos los parámetros, ya la salida definitiva de la recesión, ¿no? Es el tercer trimestre consecutivo de crecimiento, trimestre contra trimestre, de la actividad económica. Ahí usted ve los números, que son exiguos, claramente, no es una recuperación muy violenta, pero, el crecimiento del primer trimestre del 2017 contra el mismo periodo del 2016 es del 0,3% y contra el cuarto trimestre del año pasado, desestacionalizado, porque usted sabe que los periodos que están, pegados, no es conveniente analizarlo desde el punto de vista económico si no se tienen en cuenta las características de cada periodo. En este caso el crecimiento es del 1,1%. Estos son los datos oficiales y que marcan la lectura del INDEC de lo que ha ocurrido con la actividad económica en la Argentina exclusivamente en el primer trimestre. Pero por fortuna, y esto se lo hemos comentado en más de una oportunidad, hay algunas estimaciones privadas que siguen muy de cerca después lo que termina informando el INDEC y que son seguidas por los analistas para tener una información más fresca, ¿no? Porque hablábamos de datos al primer trimestre cuando ya estamos casi cerrando el segundo, ¿no es cierto? Y fíjense los datos que dio a conocer la consultora de Orlando Ferreres y Asociados, su índice general de actividad, que está construido, por supuesto, sobre la base de numerosas series económicas aquí en la Argentina, de fuentes públicas y privadas. Y este es el dato que tal vez más sorprendió a los analistas y que permite analizar con algo más de frescura justamente en la información, qué está pasando con el ritmo de actividad. El crecimiento, según este índice de Orlando Ferreres, es del 4% en el mes de mayo, realmente un número que sorprende por la magnitud. Y en el periodo de enero-mayo, es decir, en los primeros 5 meses del año, el índice de Ferreres marca un crecimiento del 1,1%, con lo cual este indicador parece permitir observar que la recuperación de la economía incluso se está acelerando. ¿Cuáles son los sectores que, según este índice general de actividad de Ferreres, están marcando el ritmo de esta recuperación? Esto lo ponemos ahora en pantalla y como usted ve, no sorprende para nada que el sector agropecuario sea el que está liderando. Estamos hablando aquí de la variación enero-mayo 2017 contra enero-mayo del 2016, con un incremento interanual del 7,4%. Le sigue la construcción, que anduvo bien a partir, le diría yo, del fin del primer trimestre, 3,7% de crecimiento. Inmobiliarias y otras actividades, aquí hay alquileres y servicios empresariales en este rubro que siguen tanto el INDEC como las consultoras privadas, ahí tenemos un crecimiento del 1%. Comercio, que este es el dato tal vez más relevante, ¿no?, de la información de Ferreres, que coincide también con el INDEC, pero justamente porque trae esta información hasta mayo es aún más interesante, 0,7%, es decir que el comercio también habría revertido su tendencia descendente en los primeros 5 meses de este año. Y por último, destacamos la situación de la industria, que es sin duda el sector que hasta el momento muestra más dificultades, 0,8% de caída.
entre los primeros 5 meses de este año y los 5 primeros meses del 2016, aunque ahí hay que destacar que según el índice de actividad industrial de Orlando Ferreres, ya mayo marca un crecimiento de la industria cercano al 4% en la comparación interanual, así que también estaría dando allí algún síntoma de reactivación. Le reitero, datos interesantes que de alguna manera conviene sumar a la información que dio a conocer el INDEC en los últimos días, porque actualiza la información y nos muestra que según los principales indicadores, ¿no es cierto?, de actividad económica, efectivamente la recuperación se está acelerando y por supuesto, si incluso llega al consumo, que representa aproximadamente el 70% del PBI en la Argentina, según las mediciones oficiales, esto va a comenzar a notarse mucho más, inclusive con los datos que vayamos a conocer seguramente durante julio, que correspondan a este mes de junio que estamos transitando. Así que muchos datos, como usted ve, lo interesante es ver que la actividad se está recuperando, esto es lo que queremos todos. Pero bueno, ahora pasamos rápidamente a información local, a ver qué está pasando aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y vamos a hacer referencia en esta primera parte del programa a la actividad de los desarrollos inmobiliarios. Porque ha habido una noticia muy importante en los últimos días que surge desde el Banco Central, que ha establecido las regulaciones necesarias para que las construcciones en boca de pozo, los fideicomisos que se negocian en nuestro medio, puedan ser sujetos de crédito. Toda una novedad que seguramente va a contribuir a impulsar el desarrollo del sector. Sobre este tema conversamos, como hacemos habitualmente, con el contador Ezequiel Lorenzo, que nos daba su opinión sobre esta medida del Banco Central y su posible impacto en el sector de los desarrollos. Bueno, en principio celebramos la medida. Es una figura que existe en otros países, que hasta este momento en Argentina no se había desarrollado y que abre la posibilidad de que toda la gente que queda fuera, digamos, del mercado objetivo, que puede acceder a una cuota elevada para acceder a un emprendimiento, se abre a toda aquella gente que tal vez puede acceder a un préstamo a una cuota un poco más accesible, necesita un poco más de financiamiento y ahí es donde aparece la figura del banco para otorgarles plazo y a unas tasas razonables, digamos, acercarle este producto que termina favoreciendo, digamos, y agilizando todo lo que es la construcción. Así que en principio muy contentos, esperando que se reglamente, esperando que bancos van a acceder a fomentar este tipo de préstamos, si solo los públicos o también los privados, y bueno, esperando un poco las particularidades para ver si se va a aplicar obra nueva o a obras existentes. Vimos que es para primera vivienda, que eso lo vemos bien. Probablemente el desarrollador tenga que enfocarse en los emprendimientos en un tipo de producto que enfoque a primera vivienda, unidades chicas, unidades que tengan racionalidad con respecto al tema del costo y del espacio, cosa de que, digamos, tenga un costo razonable y si sale en esta línea de créditos, bueno, sea accesible a mucha más cantidad de gente. Porque está claro que lo que es el mercado de créditos para primera vivienda, en la medida que encuentra condiciones favorables, como se ve que hay hoy, ¿no es cierto?, en el sistema financiero, hay demanda, ¿no es cierto?, y respuesta de parte de la gente, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes, que esta sería la pregunta, bueno, justamente la actualidad del mercado de crédito hipotecario? Porque parece estar despegando de manera importante, ¿no? Sí, hay un movimiento sorprendente, mayor a otros años en que había, digamos, lanzamientos de créditos hipotecarios. Casi no damos abasto a contestar las consultas que tenemos por este tipo de productos. Y bueno, esto reactiva un poco el mercado de usados, reactiva las inmobiliarias, las escribanías y trae un derrame en los emprendimientos y en los desarrollos inmobiliarios, porque algunas de esas personas que venden y se hacen de los fondos tal vez pasan a una unidad nueva, bien ubicada, con las nuevas tecnologías de materiales y demás, entonces se termina volcando en boca de pozo. Con lo cual sí vemos que está habiendo un muy buen nivel de consultas y de operaciones concretadas por el tema de préstamos hipotecarios, con lo cual si se terminan de reglamentar correctamente estos préstamos para boca de pozo, también enfocados a primera vivienda, entendemos que va a haber muy buena respuesta, porque en la conciencia del argentino está el tema de meterse en la cuota para tener su primera vivienda, dejando un poco de lado el tema del alquiler, que igualmente hay demanda, pero tratar de llegar a su primera vivienda. Y una expectativa realmente muy fuerte, ¿no? Despierta esta novedad del Banco Central. Como decía Lorenzo, bueno, hay que esperar cómo llega esto a la reglamentación y a la instrumentación en los bancos del sistema financiero, pero claramente
es un dato muy favorable de cara a los próximos meses, teniendo en cuenta, como también comentaba Ezequiel Lorenzo, bueno, el impacto que ya están teniendo, ¿no es cierto?, los créditos hipotecarios en nuestro medio, un tema que hemos venido siguiendo de cerca desde el arranque del año 2017. Y en este sentido, bueno, es interesante ver cómo el mercado inmobiliario local se está desenvolviendo, ¿no?, con el apoyo de los créditos para la vivienda que se están dando a través especialmente de la banca pública, pero también con un fuerte acompañamiento de algunos bancos del sector privado, pues tenemos datos oficiales, ¿no?, que surgen del último relevamiento que de esto genera el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, información que después procesa el Observatorio de Desarrollo Regional de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata y que muestra lo siguiente, lo que usted ya ve en pantalla. Siguen creciendo las escrituras de compraventa aquí en nuestro municipio, 23% del crecimiento en mayo, con lo cual el periodo enero-mayo ya tiene un crecimiento interanual del 26%. Por esto, bueno, está claro que el dato que compartíamos en la apertura de este bloque, vinculado con que el sector de inmobiliarias está creciendo este año, bueno, ciertamente se apoya en este comportamiento de las escrituras de compraventa. Y después el dato vinculado directamente con los créditos hipotecarios, ¿no? Esto es lo que usted ve ahora en pantalla. En mayo se otorgaron aquí en General Porredón 209 créditos hipotecarios, crecimiento del 179% con respecto a mayo del 2016, con lo cual en el año hay un crecimiento del 140%. Estas 209 hipotecas que se hicieron en mayo aquí en nuestro partido, tengan en cuenta que es más o menos, teniendo en cuenta los días hábiles de mayo, 10 por día. Esto es en principio de alguna manera el reflejo de la dinámica de los créditos hipotecarios, de los créditos para la vivienda que hay en el sistema financiero local estrictamente. Pero volvemos a la charla que manteníamos con Lorenzo en la semana y una realidad que está enfrentando el mercado de desarrollos inmobiliarios tiene que ver con una característica propia de nuestra economía a esta altura del año 2017 y que tiene que ver con el atraso cambiario, ¿no? Una inflación de costos que no es acompañada por la suba del tipo de cambio del dólar y en el caso de los desarrollos inmobiliarios el problema que esto genera claramente es un encarecimiento de los emprendimientos en dólares. Bueno, en la segunda parte de la charla con Ezequiel Lorenzo justamente abordamos este tema donde Lorenzo nos explica de qué manera los desarrolladores se las están ingeniando para continuar seduciendo a los compradores. Esto se traduce en una exigencia hacia el desarrollador y al grupo iniciador de un emprendimiento, porque no se puede trasladar alegremente un 21% de aumento en los precios, porque el mercado se hace cada vez más reducido, el valor por metro se hace cada vez más alto y esto se traduce en una menor demanda. Con lo cual se traduce, como te digo, una exigencia interna en resignar potenciales rentabilidades, pero asegurando los valores para que siga siendo un producto apetecible para la gente. Así que en ese sentido entendemos que es un buen momento para el comprador. Tiene que averiguar, tiene que consultar, recorrer los emprendimientos, ver bien los índices de actualización que le proponen, si le proponen la cámara, con qué base, si le proponen la UOCRA, si la UOCRA 2017 está incluida. Nosotros en nuestros valores ya incluimos la UOCRA 2017, si bien no llegamos a julio, y los valores en pesos que proponemos no actualizan hasta el 2018. Con lo cual, de aquí hasta una próxima paritaria del año que viene, supongamos abril, una persona que empieza a pagar una cuota en pesos la tiene constante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, cuando en realidad hay inflación. Pero bueno, tenemos que ir por ese lado para que sea un producto competitivo. En lo que es calidad estamos fantásticos, digamos, en lo que es materiales, en lo que es proyecto y en lo que es localizaciones. Pero también tiene que haber un buen número para que le termine cerrando a la gente. Ahora vos, Ezequiel, mencionabas por lo menos dos variantes de ajuste, ¿no es cierto?, de las cuotas que paga el comprador, que es cámara o UOCRA. ¿Ahí a qué convendría prestarle atención? ¿Cuáles son las diferencias de ese tipo de cláusula de ajuste? ¿Qué referencia se le puede dar a la gente? La Cámara Argentina de la Construcción es un índice mensual que es público, es nacional, tiene un indicador mano de obra, uno de materiales y uno mixto. Y tiene normalmente cuando uno firma un contrato una base. Entonces, si vos firmás, estamos en el mes de junio y firmás un contrato, la lógica es que firmes con actualizaciones con base en el mes de junio. Si lograra el comprador que sea un par de meses más adelante, bueno, mejor, digamos. Luego ver qué índice dentro de la cámara, si es el mixto, si es el de mano de obra o el de materiales. El mixto parece el más representativo de lo que es las variaciones del sector. Y en la UOCRA son paritarias anuales que suele, digamos, llevar adelante el gremio de la construcción a nivel país con el Ministerio de Trabajo
Y también es muy importante la base en la cual se está firmando para ver qué actualización es la que se va a estar incluyendo. Estas dos actualizaciones van siempre que firmes un contrato en pesos. Si firmas un contrato en dólares, lo que se suele ver en la práctica es que sea a valor constante, que no haya actualizaciones y que tengas que pagar tantos dólares por mes. Esto desde el nuevo Código Civil. Antes, digamos, siempre el comprador tenía la posibilidad de pagar en pesos a dólares equivalentes, pero ahora con el nuevo Código Civil ya el comprador tiene que pagar en dólar billete. O sea que puede asumir un compromiso 20 meses, 24 meses, 30 meses en dólares. La decisión es del comprador y ahí tendrá que ver internamente cuál es su origen de fondos. Si tiene dólares, como está desplanchado, capaz que yo le recomendaría firmar en dólares. Ahora, si es un asalariado o si tiene un ingreso fuerte en pesos, yo le recomendaría que firme un contrato que vaya actualizándose por la Cámara o por la UOCRA, que después de todo refleja lo que es la inflación a nivel país o hasta un poco menos, con lo cual en el tiempo la cuota se le va deflacionando. Bien, y datos interesantes, ¿no? Recomendaciones que nos dejaba Ezequiel Lorenzo cuando uno se acerca a una oficina con oferta de desarrollos inmobiliarios, bueno, ver qué cláusula de ajuste se aplica, desde cuándo, ¿no es cierto? Son todos datos que tienen que ver con la dinámica de las cuotas hacia adelante, que son lo que va a definir en definitiva, bueno, de qué manera le va a resultar el negocio al comprador de una unidad en Boca de Pozo, ¿no es cierto? Bueno, nos queda el último tramo de la charla con Ezequiel Lorenzo, donde hablamos de los proyectos en curso, ¿no? Porque como usted seguramente ve, la ciudad continúa teniendo varios fideicomisos en oferta en distintos puntos de Mar del Plata, así que justamente en el último tramo de la charla con Ezequiel Lorenzo hablamos de esto. Nosotros mantenemos obras en curso. En este momento, bueno, recientemente entregamos un edificio en la zona de Güemes, terminado, y estamos por entregar otro. Nos quedan 2 edificios en construcción en la costa norte, en la calle Río Negro frente al mar, al lado de la Silunzué, y en la calle Strobel, una obra que está en sus comienzos, estamos en el segundo piso, y que se puede acceder en 28 cuotas en pesos, unidades de 2 ambientes de 50 metros, de 90 metros y más grandes. Es una muy buena opción para tener un producto frente al mar, bien ubicado. La costa norte es lo que más está creciendo de la ciudad, porque la zona de la costa de Playa Grande, Playa Chica, ya no hay más terrenos, con lo cual, en lugar de crecer, digamos, de Juan B. Justo para allá, está creciendo para el lado de la costa norte, ideal hasta Constitución, un poco más también permite. O sea que este proyecto está muy bien ubicado, en valores que se verifican terminados de $3.000 el metro, con la unidad terminada. Entonces, bueno, entrando por un 25% menos o por un 20% menos y en pesos, digamos, uno se asegura que está entrando bien, es una buena opción. Estamos con un emprendimiento insignia, que es un emprendimiento en Colón y la Costa, que se denomina Residencias Roque Suárez, que está ubicado lindero al Café Tiocurcio, con vista plena al mar. Es uno de los pocos terrenos que quedaba. Es costoso, porque la incidencia de la tierra es alta, porque el punto es único, la vista es inmejorable y porque la calidad y los amenities son del nivel de Puerto Madero. Entonces es un emprendimiento costoso, pero bueno, con pocas unidades y a su vez exclusivo. Si uno pudiera acceder a una unidad de este estilo, es siempre como un cheque al portador, porque un departamentito ahí siempre va a tener un interesado. Y terminando una obra muy grande, 10.500 metros, en Aristóbulo del Valle y Alberti, un emprendimiento Villa Luján, en la que recuperamos un patrimonio que estaba abandonado. Hay un chalet del año 1940 del arquitecto Rabino que estaba totalmente abandonado, hasta con ocupas, y se está restaurando estado original y queda como amenities para el emprendimiento. Así que una muy linda obra. Y por último seguimos trabajando en el lanzamiento del primer barrio de condominios en la ciudad, en la zona de la zona sur de Jorge Newbery, donde están los barrios privados de terrenos. Nosotros estamos lanzando en los próximos meses el primer emprendimiento de condominios, donde construiremos todo el barrio, unidades chicas, donde vamos a tener un aras, equitación, caballerizas y amenities tradicionales en un entorno de 6 hectáreas con seguridad, un lugar para vivir o como segunda vivienda para la gente de Mar del Plata, cerca de las playas y demás. Así que bueno, apostando y continuando. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
hasta el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y en este tramo de Mercados y Empresas dejamos de hablar de la actividad de los desarrollos inmobiliarios aquí en la ciudad de Mar del Plata, pero seguimos dentro del sector de la construcción porque es interesante ver cómo se está analizando la dinámica de esta actividad económica aquí en nuestro partido. Bueno, en principio a la luz de los datos nacionales, les recuerdo que el último informe de la consultora de Orlando Ferrerés marca un crecimiento de la actividad de construcción de prácticamente el 4% en el periodo de enero-mayo 2017 contra enero-mayo del 2016. Y bueno, esto interesa ver qué es lo que está reflejando en la ciudad de Mar del Plata. Así que estuvimos en los últimos días en la sede de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, en UOCRA, Mar del Plata. Allí conversamos con César Trujillo, secretario gremial de este gremio, para ver cómo están viviendo, ¿no es cierto?, esta etapa de recuperación de la construcción, que en principio uno ve traccionada principalmente por la obra pública, pero que a partir de datos nacionales, bueno, también se infiere que hay una tenue, por lo menos, recuperación de los proyectos privados. Así que lo que sigue es la visión de César Trujillo sobre la actualidad de la industria de la construcción aquí en Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata no está ajena a lo que es el país. En el país seguramente que hay obras que estaban paradas del gobierno anterior y ahora se están continuando, no muy, digamos, al ritmo que se necesita, pero se están continuando. Se ha levantado, se ha movido un poco. Y Mar del Plata es muy especial. Mar del Plata es la inversión privada la que realmente nos da trabajo. Y hoy por hoy anda medio a los tumbos, porque el que no vende el edificio o el departamento no tiene para continuar en obras nuevas. Y la obra empieza y la obra termina, así que es un tema bastante delicado. Tenemos el problema del gas, que realmente no se resuelve, no hay fecha todavía, no hay licitación de la mano de obra, que es lo que falta para comenzar esa obra tan importante para acá, para la región y para la industria de la construcción. Así que, te digo, ahí estamos bastante mal. Y después vamos tirando, es decir, acá el que tiene oficio por ahí tiene una changa, va viviendo, pero no es, digamos, el trabajo registrado, el trabajo que nosotros defendemos y queremos, que es el trabajador en blanco, ¿no es cierto? Así que realmente estamos en un impasse medio difícil, pero no tampoco del todo mal, así que estamos tirando. Bien. Ahora, Trujillo, ustedes tienen reuniones periódicas en el Foro de la Construcción, ¿no es cierto? Sí. Donde se agrupan, bueno, no solamente claro, el gremio, sino varias instituciones que tienen que ver con la industria aquí en Mar del Plata y la región. Ahí, digamos, ¿qué es lo que se está hablando en términos de las proyecciones con el tema del gasoducto? Porque como usted decía, es una cuestión central para Mar del Plata, ¿no? Sí, sí, es el corazón viviente hoy. La energía, tanto la de gas como la electricidad, son muy importantes y casualmente la electricidad se está trayendo un cable de alta tensión desde Bahía Blanca a Villa Gesell, en el cual tenemos bastante problemas los trabajadores cada vez que tenemos que cobrar la quincena. Casualmente en estos tiempos estamos parados en la ciudad de Balcarce con más de 100 trabajadores por la falta de pago, la continuidad laboral, y hemos tenido inconveniente acá en la zona de lo que es Vidal hacia Villa Gesell, también con problemas de pago, y realmente una obra tan importante que no presten atención a esto, que se puede hacer en tiempo y forma, es lamentable. Pero bueno, siempre el hilo se corta por lo más débil, que son los trabajadores, ¿no? ¿Y la proyección de tiempos para el gasoducto, cómo la ve? ¿Qué es lo que están hablando en el foro? Bueno, el foro ha hecho miles de trámites. Hemos ido a hablar con el interventor de esta energía, y nos ha dicho que iba a poner todo en marcha. Hace un año y medio fuimos. Hemos hablado con el ministro del Interior, hemos hablado con Dios y María Santísima, por decir de alguna manera. Y bueno, los resultados están que todavía están ahí, que no han licitado todavía la mano de obra, y bueno, y esperemos que esto se haga de un momento a otro, porque se tiene que hacer, sí o sí. Camusi no conecta más, ni domiciliario, ni menos edificio. Y para conectar han hecho algunos trabajos con un bypass que sale alrededor de $100.000, así que realmente está complicado el tema ese, está bastante complicado.
Bien, y Trujillo decía, estamos en un impasse, no estamos de todo mal, pero marcaba luces y sombras, ¿no es cierto?, de esta etapa en la que comienzan a verse señales, por lo menos a nivel nacional, de recuperación de la actividad de la construcción, ¿no? El tema del gas, que seguramente es muy importante para la ciudad de Mar del Plata, que en principio se proyecta, me refiero a la construcción del gasoducto, para el cierre del año 2018, pero por supuesto uno entiende la ansiedad de los trabajadores, incluso de las empresas del sector de la construcción, por ver que ese proyecto efectivamente se haga realidad en los plazos en que está previsto. Pero bueno, tenemos un segundo tramo de la charla con César Trujillo y allí hablamos concretamente de algunos grandes proyectos que se están llevando adelante aquí en la ciudad de Mar del Plata y también aprovechamos para hablar un par de minutos sobre la actividad de la Escuela de Capacitación de la UOCRA. Hay un problema muy grande con el tema de la inversión privada, sí, es como que le ponen el palo en la rueda a la obra. Es decir, obra sanitaria te cobra antemano la obra que tenés que hacer, es decir, no empezaste la obra, te está cobrando, digamos, por ejemplo en el Roya son 6 millones de pesos que le cobran a la empresa de antemano. ICI, que está haciendo la obra acá, que viene con una inversión importante para que Mar del Plata progrese y esté al alcance de todos los marplatenses y la región, productos muy importantes, 14 millones de pesos le piden. Es decir, antes de empezar, y nosotros decimos que está bien, si hay que cobrar, tendrán que cobrar, son inversores, pero con el desarrollo de obra. Nosotros ahora estamos pidiendo una reunión con los presidentes de los bloques, para ir de concejales, para ir a hablar con ellos y explicarles este problema, este tema tan importante, inherente a la industria de la construcción. Así que esperemos que nos reciban, esperemos llegar a un acuerdo, porque hay obras sanitarias y dice, nosotros cumplimos con la ordenanza. Dice, tenemos una ordenanza, la cumplimos, pero me parece que esa ordenanza ya quedó en el túnel del tiempo, ya no es con los tiempos que corren hoy. Hoy hay que darle un poco más de facilidad a los inversores para que se desarrollen y que tengamos trabajo y que Mar del Plata progrese. Es decir, es un montón de cosas importantes que realmente hay que prestarle atención y no dejarla pasar por alto. Así que me parece que hay que actualizarse, hay que ayornarse en esto y darle una mano a aquel que quiera venir a invertir, para darle una mano en serio, ¿no? Así que esperemos que tener éxito con esto y que se pueda conversar y llegar a buen término. Bien. Por último, Trujillo, le pido alguna referencia sobre lo que se está haciendo en la Escuela de Capacitación de la UOCRA, ¿no? Que allá en Luro al fondo de hace tiempo que hay cursos muy importantes. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, mirá, nosotros muy contentos, siempre luchando y poniéndole más oficio. Ahora estamos trabajando con la energía renovable, con los paneles solares, con los termotanques de paneles solares, es algo muy moderno, muy importante y que hacía falta acá, son los primeros cursos que hay en la materia, así que está muy bueno. El tema del vidriado de edificio, una carrera nueva que también comenzamos este año, que es muy importante, más allá de todas las carreras tradicionales como gasista, plomero, carpintero, electricista, albañil, armador, es decir, herrería, tenemos herrería, carpintería de aluminio, estamos bastante cubiertos y bastante... Ahora lo más nuevo, la línea bonita, es los paneles de energía renovable, que realmente estamos muy satisfechos con todo eso. Pero también esperemos que haya trabajo para que estos futuros oficiales del trabajo de la industria de la construcción puedan acceder a esos puestos de trabajo, ¿no? Porque si no es como que, ¿para qué? Pero así que esperemos y creemos que el gobierno es un gobierno que ha prometido muchas obras, esperemos que se cumplan, lo único que pedimos a los trabajadores es que haya trabajo para poder desarrollarnos y tener nuestra familia tranquila en nuestros hogares cuando vamos a trabajar y cuando el país crezcan los trabajadores constructores también, ¿no? Así que estamos esperanzados en eso. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en casa, siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado.
Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Ciano y Asociados SRL. Administración de Consorcios. San Lorenzo 3391, Mar del Plata. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Y pasamos ahora aquí en Mercados y Empresas a hablar del panorama de empleo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Usted sabe que, de acuerdo a datos oficiales generados por el INDEC, conocidos la semana previa, bueno, Mar del Plata continúa entre las tres principales localidades, los principales centros urbanos, como bueno, las localidades con mayor índice de desempleo, por encima del 10%, y si bien esta es una situación que no parece, de acuerdo a las estadísticas oficiales, tender a agravarse en demasía, bueno, sí preocupa, por supuesto, que el índice siga siendo elevado y que no se consiga, en definitiva, resolver este problema estructural, le diría, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así que nos interesó en los últimos días, bueno, tener la opinión de un consultor de recursos humanos aquí en Mar del Plata. Hablamos del contador Jorge Terreu, que es miembro de la comisión directiva de ADRA a nivel nacional. Les recuerdo que ADRA es la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Bueno, para conocer justamente la visión de Terreu sobre lo que está pasando en el mercado laboral de Mar del Plata. Así que lo que sigue es la charla que manteníamos con el contador Jorge Terreu en los últimos días sobre el panorama de empleo aquí en nuestro partido. Debería contestarte que hay una suerte de, a mi juicio, amesetamiento, ¿verdad? Si bien no creo que esté deteriorando, como vos bien decís, se mantienen los índices de desocupación, que como bien sabemos son los más altos del país, lamentablemente. No obstante eso, entiendo que a partir del crecimiento de los últimos 3 trimestres de la economía a nivel global o nacional, en algún aspecto, esto con un efecto derrame va a caer en la ciudad, pero también es honesto decirlo, entiendo que va a tardar. Esto tiene que ver, esta demora que vos tenés la sensación de que se va a producir en la recuperación de la economía local y del empleo, tiene que ver con las particularidades de Mar del Plata seguramente, no tema tal vez del puerto, temporadas que no han sido buenas. ¿Vos cómo estás viendo los sectores de la economía marplatense en cuanto a demanda de empleo desde el punto de vista de lo que es la actividad de la consultora, básicamente? ¿Qué es lo que están viendo en materia de búsquedas de personal? Mira, en este momento no estamos viendo la creación de nuevos puestos de trabajo, sí estamos viendo el reemplazo de algunos puestos, en algunos casos gerenciales también, y la economía de la ciudad, vos sabés que se basa básicamente en el tema del puerto, de nuestra pesquera y comercio y servicios, y son actividades que hoy por hoy están un tanto, digamos, pasando por un periodo de no crecimiento. Así que, contestando tu pregunta puntualmente, son cuadros de reemplazo lo que se está demandando en forma muy puntual. No hay una demanda por creación de nuevos puestos de trabajo en forma significativa. Y ese recambio que se está dando, ¿hacia qué perfiles apunta? Y esto te lo consulto teniendo en cuenta que seguramente habrá gente en la ciudad que estará buscando un nuevo empleo, que estará buscando inclusive mejorar su posición laboral actualmente. ¿Qué es lo que está demandando el mercado laboral desde el punto de vista, tal vez no de la creación de empleo como decías vos, pero sí desde el punto de vista de los reemplazos? Mira, desde el punto de vista cualitativo, lo cuantitativo ya más o menos lo hablamos, si hay una nota de color que podemos mencionar es la siguiente. Estamos viendo algunos sectores, por ejemplo tomando la industria pesquera, donde hay atisbos de profesionalización en los reemplazos. Vale decir, quizás la persona que deja un empleo, su reemplazo es un profesional del área específicamente, cosas que a lo mejor antes no lo estábamos viendo. Entonces, eso yo creo que en función de nuevas generaciones que van tomando decisiones en las organizaciones, dan importancia y cabida a la formación profesional que en definitiva se ve beneficiada de la empresa, ¿no? Entonces, yo he visto, no puedo la tendencia, pero sí varios casos puntuales en los cuales este fenómeno se está dando. Y decía Jorge Terreu, bueno, lo que vemos es un amesetamiento, no se generan nuevos puestos de trabajo, solamente renovaciones de los puestos que de alguna manera van quedando vacantes. Y bueno, esto ciertamente tiene que ver con un crecimiento de la economía nacional que por ahora es muy tenue y que en Mar del Plata tiene la particularidad de que está atravesando el periodo más difícil, ¿no es cierto? Estamos en temporada baja, la temporada ni la última ni la previa han sido temporadas brillantes, con lo cual,
bueno, Mar del Plata claramente ha sufrido, ¿no?, en los últimos años lo que tiene que ver con la caída del poder adquisitivo, porque el visitante de Mar del Plata básicamente, bueno, justamente es un trabajador o un comerciante, principalmente porque así lo marcan los destinos, las procedencias de los viajeros hacia nuestra ciudad, desde la ciudad autónoma de Gran Buenos Aires y partidos de Gran Buenos Aires y también, por supuesto, de otras localidades del interior. En la medida en que, bueno, justamente estos grupos han perdido ingresos reales en el último año, está claro que para Mar del Plata se ha puesto difícil tener buenas temporadas y por lo tanto esto se siente especialmente cuando estamos transitando esta etapa de temporada baja. Pero nos queda otro tramo de la charla que manteníamos con Jorge Terreu y allí hablamos de las características de las búsquedas laborales, qué es lo que se está buscando desde el punto de vista de la calificación y de las actitudes de los que se postulan para ocupar nuevos puestos de trabajo. Sobre este tema, Terreu nos comentaba lo siguiente. Básicamente aquello es relacionado con las ciencias económicas, trabajos de índole administrativo, trabajos que tienen que ver con trabajos de back office, lo veo. También una demanda por parte de ventas, también la necesidad de promoción y ventas. Otra cosa que vale la pena mencionar, nosotros estamos en una ciudad universitaria donde hay muchos profesionales que todos los años se gradúan. Y lo que observo también es que, sobre todo en áreas como ingeniería, hay un éxodo fundamentalmente hacia Buenos Aires. Muchos de nuestros egresados no tienen cabida en la ciudad. Lo atribuyo a la falta de desarrollo de industrias, ¿no?, que los puedan acoger de alguna manera. Y lamentablemente vemos que existe un éxodo en ese sentido. Ahora, esto en cuanto a la formación, ¿no es cierto? Y en cuanto a la actitud de los postulantes para los puestos de trabajo, ¿qué se puede comentar? Porque está claro que cuando vas a una entrevista laboral no solamente pesa la formación, sino también tal vez la disposición del trabajador para cargarse de horas de trabajo, para tomar responsabilidades y demás. ¿Este es un factor que está jugando fuerte en las búsquedas laborales? Mira, me sonrío porque es como una paradoja, ¿no? Por un lado hay una necesidad de trabajo, pero por otro lado, frente a la necesidad de cubrir un puesto, nos encontramos, tiene que ver a lo mejor con las nuevas generaciones, con algunas cuestiones que a lo mejor antes eran impensadas. Por ejemplo, el horario laboral, por ejemplo, la distancia entre el lugar de trabajo y su lugar de residencia. Son factores que a la hora de decidir hoy están jugando, ¿no? Así, por eso digo lo de paradójico. Existe una necesidad puntual, pero ante la posibilidad hay cuestiones que tienen que ver con este equilibrio que tanto se habla de la vida laboral con la vida personal. Entonces, tiene el lugar del espacio para el gimnasio, del tiempo demandado para ir de su casa al trabajo, de no trabajar un sábado a la mañana. Son como tips que hay que tener en cuenta a la hora de poder hacer una buena selección. ¿Cómo se comporta y cómo debería comportarse, tal vez, ¿no?, desde tu óptica, el empresario, el comerciante, cuando en general personas jóvenes, bien capacitadas, bien formadas, que están en condiciones básicamente de ocupar un puesto para el que se busca reemplazo, un puesto nuevo, bueno, plantean este tipo de requerimientos? Digamos, ¿qué debería hacer el empresario, el comerciante y qué está haciendo? Mira, una decisión inteligente por parte del empresariado es estar atento a ese cambio de tendencia y de alguna manera flexibilizar las condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque debería prevalecer la calidad del recurso frente a una estructura horaria, una estructura de un día determinado de trabajo o la posibilidad de hacer un home office o lo que se requiera. Esto está vinculado directamente también con el tipo de actividad de la cual hablamos. Si vamos o incursionamos para el lado de tecnología o informática, digamos, el trabajador es el que pone las condiciones de contratación. Entonces yo creo que esto no es una tendencia solamente local, sino que es nacional y global, y me parece que el empresario esto tiene que estar abierto para poder dar respuesta y de vuelta tratar de contar con el mejor recurso posible. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, en este tramo de mercados y empresas le proponemos dedicarle unos minutos a analizar, el ritmo del proceso de desinflación en la economía argentina. Porque realmente es muy interesante cada vez que hay una presentación del presidente del Banco Central, el doctor Federico Sturzenegger. Hay un discurso que se hace público y a partir de allí uno puede extraer algunos elementos importantes sobre cómo está viendo el Banco Central el ritmo de suba de los precios, qué es lo que proyecta hacia adelante y por supuesto también desde el punto de vista del inversor, allí aparecen pistas sobre lo que puede pasar con la tasa de interés en las colocaciones del EVAX de los meses sucesivos. Así que esta semana Sturzenegger se presentó en un foro de economía y negocios de la Fundación Libertad y allí daba su visión en principio sobre lo que está ocurriendo con la inflación en nuestra economía. Una vez superados los 3 meses que habíamos anticipado serían más delicados en materia inflacionaria en este año, que fueron febrero, marzo y abril, ya en mayo la evolución de los precios retomó el sendero descendente que habían mostrado en la segunda mitad del año anterior, y con una variación mensual que fue del 1,3 en mayo y que redundó en una inflación interanual del 24%. Este valor representa una drástica reducción respecto a los niveles en los que culminó el año pasado, pero irá decreciendo aún más en los meses venideros y estará en un rango de en torno al 21-22% anual en julio. Esos serán los niveles de inflación más bajos desde el año 2009. Llegado a esta instancia, debemos consolidar este proceso hasta que Argentina finalmente consiga alcanzar cifras similares a las de la región para el año 2019. El proceso de desinflación se ha producido también y de manera más pronunciada en el segmento de precios mayoristas. Para el mes de mayo, la variación interanual de los mismos ya se ubicaba en un 15%. Mirando hacia adelante, los pronósticos de los analistas económicos resumidas en el relevamiento de expectativas de mercados del Banco Central esperan una inflación para los próximos 12 meses del 17,4% y anticipan que para 2018 la misma sería del 15%. Como les comenté, es probable que ya en julio estemos orillando niveles inferiores al 22% anual, por lo que tendríamos luego 5 meses para recorrer el camino hacia el rango del 12-17, que es la meta que este Banco Central se fijó para este año. Es preciso que para fin de año nos encontremos, esto también es muy importante, en niveles mensuales de inflación compatibles con la meta del año venidero, que es entre 8 y 12. Para ello, desde el Banco Central seguiremos buscando garantizar un sesgo de política monetaria adecuado para consolidar el proceso de desinflación y continuar en este sendero descendente. Y como usted ve, Sturzenegger continúa confiado, en el proceso de desinflación de la economía y también dejaba la pista para los inversores de que la política monetaria, le hace tasas de interés, va a seguir siendo alta, esa tasa, para acentuar ese proceso de caída del ritmo de suba de los precios. Vamos a compartir ahora un último tramo de la charla de Sturzenegger que seleccionamos para compartir aquí en Mercados y Empresas, donde el presidente del Banco Central hace un análisis de lo que ocurrió en su momento con la política antiinflacionaria en Israel, cuando comenzó a aplicarse justamente el esquema de metas de inflación que se está utilizando actualmente en el manejo de la política monetaria de Argentina. Así que escuchamos este tramo de la charla de Sturzenegger y después ya pasamos a ver qué ocurrió en la semana en los mercados financieros, donde se destaca particularmente, la novedad que todos conocen a esta altura de la semana, de que Morgan Stanley decidió no incluir a la Argentina dentro del grupo de países denominados emergentes y dejarlo dentro de lo que es el grupo de países de frontera. Así que enseguida vamos a estar analizando justamente este tema con la habitual comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil, pero ahora cerramos este bloque entonces con el análisis de Federico Sturzenegger sobre la experiencia de desinflación del Banco Central de Israel. En septiembre nosotros invitamos a la presidenta del Banco Central de Israel a nuestras jornadas monetarias. Israel es un país que entre los años 70 y los años 90 tuvo inflaciones de entre 100 y 400% por año. Un país con muy alta inflación.
a mediados de los 80 bajaron la inflación a unos 20-25%, y después en los 2000 rápidamente la bajaron a un nivel de inflación de un dígito bajo. Y hoy Israel tiene una meta de inflación del 2% por año. Este país que durante 20 años tenía inflaciones entre 100 y 400. Pero hace 3 años el Banco Central de Israel tiene problemas para cumplir con esa meta del 2%. No logra llegar al 2%. ¿Saben por qué? Porque está en cero. Y no logra subir la inflación del 0 al 2%. Y nos comentaba la presidenta del Banco Central de Israel que si hace 10 años le hubieran dicho a ella, en 10 años el problema del Banco Central de Israel es que no va a poder cumplir sus metas porque la inflación es menor que la meta, hubiera pensado que quien le decía eso había perdido la cabeza. Se los comento esto porque el enfoque que nosotros estamos teniendo para combatir la inflación no es una trasnochada, no es un invento del señor Federico Sturzenegger y de su equipo o de este gobierno, sino que simplemente replica lo que hemos visto que ha ocurrido en Israel, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Colombia, en Chile, en Perú, en Paraguay, en todos estos países. Así que yo creo que en unos años podemos estar mirando hacia atrás, cuando hoy yo les digo que la inflación en el año 2019 va a ser el 5%, y quizás alguien se sonría y diga, pero Luis nos acaba de mostrar lo que son los gráficos de Argentina, y nos estemos asombrando de lo que haya ocurrido en este plano en Argentina. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Carné, Administración y Estudio Contable, una empresa con trayectoria y en permanente adaptación a los nuevos requerimientos del sector. Arenales 2402, Mar del Plata. Teléfono 0223-495-7731. Email info@administracionescarné.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, en este último tramo entonces del programa, tiempo ya de entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil, y allí, bueno, nos recibe Adriana Figliolo, como todos los fines de semana, para contarnos cómo está cerrando, estos días tan particulares la bolsa, ¿no? ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, el dato saliente, Morgan Stanley, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés contar? Sí, que los mercados se tranquilizaron después de la apertura violenta de... Bueno, el lunes subieron fuertemente pensando en adelantarse a la noticia. Finalmente, bueno, como siempre, sorprendió esta noticia a la mayoría de los inversores y inclusive de los grandes operadores. Así que nosotros realmente pensamos que iba a ser peor el movimiento que hizo, pero realmente, sí, fueron bajas importantes y más se potenció por la gente que de primera hora se asusta y o tenía ganancias importantes y decide consolidarlos. Así que una vez que pasó la primera hora del mercado, que fue un poco más complicado, después se normalizó y finalmente ayer recuperó parte de lo que había perdido, inclusive el dólar también bajó y hoy sigue bajando, o sea que todo ese movimiento brusco que se produjo con la noticia, ayer empezaron a analizar y a buscar la buena parte de esa mala noticia, en realidad, ¿no? Porque muchos te decían como que así se iba a prolongar el ciclo alcista, que era lógico, que era como un baño de realidad, pensar que va a ser después de las elecciones o de las PASO,
cuando las calificadoras realmente tomen una decisión. Y bueno, pero finalmente de todo lo que pintaba el martes a la noche que iba a ser, con bajas de YPF en el 17% en un momento del mercado, bueno, nada, ya recuperó y ya ahora hay recomendaciones de compra de determinados papeles, como sobre todo YPF, que bueno, le ven siempre ese potencial, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es más o menos lo que pasó a grandes rasgos. Bien, ahora Diana, aquí me parece que es importante destacarle a la gente además que más allá de este tema de la decisión de Morgan Stanley de todavía no elevar a la Argentina a la categoría de mercado emergente, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la bolsa ha subido muchísimo, ¿no? Esto lo destacábamos también creo que en la última semana, porque cuando uno mira en perspectiva el comportamiento del mercado, por ejemplo, desde que asumió Macri, el índice mensual subió 100%, y hay acciones que subieron más que eso, con lo cual cualquier retracción o comportamiento bajista así intermedio es totalmente natural, porque los mercados no crecen linealmente, ¿no? Claro, igualmente, como vos decís, fue el índice Merval, pero realmente hay papeles, por ejemplo, nosotros siempre nos llama la atención las eléctricas, por ejemplo, Pampa, ¿no? Pampa, que inclusive ha ido adquiriendo nuevas empresas y que también, o sea, cambia el tipo de empresa, no es la misma Pampa hoy que hace 2, 3 años, ¿no? Pero bueno, Pampa, por ejemplo, este año llevaba el 90%, más el 200% que había subido el año anterior, ¿no es cierto? O sea, como los índices reflejan un promedio, pero realmente papeles puntuales como bancos y ya te digo, y todo lo que es el sector eléctrico, realmente, o de energía, cualquiera de energía, ¿no? Hubo subas importantísimas. Es una forma de corregir, ¿no? De bajar un poco la temperatura. Seguramente. Ahora, Diana, fuera de lo que es acciones, los instrumentos estrella siguen siendo las LEVAX y las LETES. Y arranco por las LEVAX, si te parece, porque como siempre decimos, si bien la colocación mensual ya pasó, cualquier día se pueden comprar y vender LEVAX en la bolsa. Así que la pregunta es, ¿cómo está la tasa, ¿no? En este cierre de semana? Sí. Si un inversor compra en el mercado secundario, ¿cómo están los números? La tasa, bueno, sabemos la tasa de corte de la licitación fue 25,5, o sea, se mantuvo con la del mes anterior. Y hoy, sí, nosotros estamos comprando de gente que se sigue acercando y ya pasó la licitación, y bueno, estamos comprando a 25,40, 25,30, o sea, es prácticamente, convergamos que eso mensualizado es lo mismo. Y después estábamos revisando también los plazos un poco más largos, porque tenemos alguna gente que estaba interesada en una colocación un poco más larga para aprovechar estas tasas, y a 63 días más o menos estaba dando la tasa, estaba en el 24,80, 24,5. O sea, esas son más o menos las perspectivas. Y bueno, todos los días estamos colocando para gente que se sigue acercando, ¿no? O sea, o se le produce un excedente por algo y le hace la colocación por los 30 días, o por los días que faltan, que en realidad esto es lo que estamos haciendo, ya fue una colocación de 28 días y va a vencer el 19 de julio. Bien. Y nos queda hablar de las LETES, que son letras en dólares y que tienen colocación esta semana, ¿no es cierto? ¿Cómo viene esto? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, en la semana que viene va a haber, bueno, lo que nosotros vemos es como que están alargando el plazo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ya no hay colocaciones ni a 3 meses ni a 6 meses de las LETES, son un poco más largas y están manteniendo la tasa. Nosotros decimos que para un panorama de un año está bueno hacer una LETE, porque la tasa mínima va a ser 2,84 más o menos, que es lo que se estuvo haciendo. Ahora, ya después, para mayores plazos, siempre recomendamos un bono, ¿no? Porque la tasa es mayor que la de los bonos. Pero bueno, para un plazo corto, para una colocación más prudente, las LETES siguen siendo una buena alternativa, ¿no? ¿Se sigue con la adjudicación plena hasta $50.000? Sí, lo de los minoristas, eso, bueno, a nosotros nos ayudó mucho en cuanto a hacer una limpieza de gente que las veníamos atrayendo de licitación en licitación, haciendo colocaciones chicas, porque yo te digo, siempre estaba el tema del prorrateo. Sí, la verdad que fue una buena medida darle al minorista lo de los $50.000, porque, bueno, nada, le da más atractivo, porque si no, es como que se quedaban afuera y tienen que esperar 15, 20 días para la otra licitación, y bueno, realmente para nosotros fue una buena medida. Seguramente. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación, buen fin de semana y volvemos a hablar el próximo viernes. Bueno, Marcelo, nos hablamos, hasta luego. Bien, conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil, desde allí el panorama del cierre de la bolsa, una semana realmente muy particular por este condimento, este ingrediente adicional de que Argentina no llegó a ser mercado emergente como se preveía en la última decisión, el último comunicado
de Morgan Stanley, que es quien define, en definitiva, bueno, básicamente a partir de lo que es consultar con un comité de expertos, bueno, qué países están dentro de lo que es el grupo de emergentes y qué países están dentro del grupo de frontera. Pero bueno, vamos cerrando el programa con tiempo simplemente para compartir niveles de tasas de interés. Aquí usted está viendo los niveles de tasas en pesos en este cierre de semana, las Lebacs cerca de 25.50, como decía Adriana. Y bueno, siempre por encima de los plazos fijos, ¿no? El mayorista 19.75, el minorista 17.88. Por último, las tasas en dólares. En primer lugar le marcamos las LETES, que como decía Adriana, ¿no? El último plazo que se colocó, el más corto, fue 224 días, a una tasa anual del 2,85%. Y después, como también decía Adriana, bueno, si uno quiere mayor rendimiento anual en dólares, ahí tenemos opciones como el Bonar 2024, en 4,70 anual, y el bono de descuento en 6,70% anual. Así que bueno, esta semana licitación de LETES. Recuerde que uno de los principales aspectos que seduce al inversor minorista de este tipo de instrumentos es la posibilidad de comprarlos o suscribirlos en pesos al tipo de cambio mayorista. Esto es comprar el dólar, en definitiva, a unos 20 a 30 centavos menos que lo que se consigue en el mercado minorista, que habitualmente operan los ahorristas con pequeños montos. Este es un dato realmente interesante y que es lo que, le reitero, define en general un alto atractivo de este tipo de LETES para el ahorrista de pequeños montos de ahorros. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.